¿Alguna vez te has sentido perdido entre las expectativas y presiones del mundo que te rodea, como si estuvieras viviendo una vida que no es realmente tuya? Quizás estés buscando algo más profundo, algo que te haga sentir más alineado y en paz con quien eres. Carl Jung nos enseña que dentro de cada uno de nosotros hay un mundo oculto, lleno de respuestas y caminos hacia la curación. Y es este mundo el que debemos empezar a explorar para comprender qué es lo que realmente nos mueve y nos impide avanzar. La mayoría de nosotros vivimos desconectados de nuestro yo interior, luchando con emociones, patrones y miedos que nos hacen cuestionar nuestras elecciones. Pero, ¿qué pasaría si, en lugar de buscar siempre la validación externa, comenzaras a priorizarte y mirar hacia adentro? En este video, exploraremos cómo el camino hacia la individuación, convertirse en quien realmente eres, no es lineal, sino que es el proceso más transformador que puedas experimentar. Y lo mejor, todo comienza con un simple paso. A menudo, nuestras emociones negativas pueden ser valiosas fuentes de aprendizaje. Los sentimientos como la culpa, la tristeza y el miedo se ven como enemigos, pero en realidad son mensajeros que nos dicen dónde debemos concentrar nuestra energía para sanar y crecer. Quédese conmigo hasta el final, mientras reflexionamos sobre cómo aceptar y abrazar estas emociones, establecer límites saludables y, en última instancia, permitirse vivir una vida más auténtica y con más propósito. Hay momentos en los que todo parece demasiado ruidoso, ¿verdad? Como si el mundo entero estuviera gritando expectativas, mientras en nuestro interior apenas podemos escuchar nuestra propia intuición. Jung nos invita a hacer lo contrario, sumergirnos en el silencio y afrontar el mundo oculto que vive dentro de nosotros. Allí están almacenadas las respuestas que tanto buscamos afuera, en los logros, en los demás, en las distracciones. Pero acceder a ese lugar requiere valentía y voluntad de escuchar lo que hemos evitado durante mucho tiempo. Es curioso cómo la separación del yo interior no ocurre de repente. Se va asentando poco a poco, como quien pierde el domicilio. Y cuando nos damos cuenta, nos agotamos emocionalmente y tratamos de encontrarle sentido a las apariencias. Esta desconexión tiene un alto coste, nos sentimos fragmentados, cargando con una energía confusa, como si estuviéramos siempre luchando contra nosotros mismos. Y todo esto, en el fondo, es una petición del inconsciente de reconexión. Vivimos en una sociedad que premia la aceleración e ignora la pausa. Buscar la introspección es casi un acto de resistencia en un mundo que idolatra el desempeño. Pero cuando el alma pide silencio y la mente se niega a escuchar, el cuerpo lo siente. Las emociones empiezan a gritar: ansiedad, frustración, culpa. Todo esto, aunque incómodo, es una invitación a la toma de conciencia, una oportunidad para salir del piloto automático y volver a la propia esencia. Hay gente que dice que mirar hacia adentro es peligroso, porque podemos encontrar viejas heridas o verdades que preferiríamos evitar. Pero ignorar la sombra no la hace desaparecer, simplemente actúa en la oscuridad, saboteando nuestras elecciones y agotando nuestra confianza en nosotros mismos. Enfrentarlo, en cambio, abre espacios para la integración. Nos volvemos más reales, más humanos, más conscientes de la energía que llevamos y del poder que tenemos para transformarla. A medida que nos acercamos a este universo interno, empezamos a darnos cuenta de lo entumecidos que estábamos. La curación emocional proviene de este reencuentro. E incluso si el camino parece extraño al principio, trae consigo una sutil sincronicidad, pequeños signos, encuentros, perspicacias, que muestran que estamos regresando a casa. Y entonces, inevitablemente, surge la pregunta: ¿qué sucede cuando nos alejamos demasiado de quienes realmente somos? Hay días que sentimos molestias en el pecho y ni siquiera sabemos de dónde viene. Parece cansancio, pero es más profundo. Este sentimiento muchas veces nace de la distancia entre quienes somos y quienes intentamos ser.
La desconexión con el yo interior crea un ruido constante, una inquietud que se propaga en el silencio. Y lo peor es que este malestar no se queda quieto, sino que se extiende a todos los ámbitos de la vida, el trabajo, las relaciones, la autoestima. Todo empieza a tener un peso que no podemos explicar. Cuando evitamos mirar hacia adentro, creamos una división interna. Fingimos estar bien, seguimos sonriendo, pero por dentro hay una parte que pide a gritos atención. Jung llamó a este proceso integración de la sombra, y no es nada romántico. Se necesita valentía para mirar el dolor y la ira que hemos tragado durante años. Requiere voluntad de aceptar lo que alguna vez se consideró incorrecto, feo o inadecuado. Porque solo aceptando estas partes podemos, de hecho, sanar. ¿Cuántas veces has intentado cambiar por fuera, pensando que una nueva rutina, un nuevo lugar o una nueva persona solucionaría cómo te sientes? Intentamos arreglar lo externo, cuando en realidad es el mundo interno el que pide atención. Emociones como el miedo, la culpa o la inseguridad son como faros encendidos. No están allí por casualidad. Son reflejos de fragmentos de nosotros que han sido silenciados. Y solo cuando tengamos el coraje de escucharlos, podremos comenzar el verdadero proceso de curación. La integración de las sombras no se trata de eliminar las partes difíciles, sino de darles un lugar en nuestro campo de conciencia. Es como juntar todas las piezas de un rompecabezas que, hasta entonces, estaban perdidas u ocultas. Y en este acto de integración, la energía interna comienza a reorganizarse. Las emociones fluyen con más ligereza, la intuición se fortalece e incluso la sincronicidad se vuelve más evidente, como si el universo respondiera a tu autenticidad. Este movimiento de acoger lo rechazado es, en sí mismo, un gesto de profundo amor. Y es entonces cuando empezamos a darnos cuenta de algo esencial: el sufrimiento emocional no es un enemigo, sino un mensajero. Nos invita a recordar quiénes somos realmente, sin máscaras, sin roles. Y cuanto más escuchamos este llamado, más accedemos a lo que Jung llamó el inconsciente, un territorio vasto y rico lleno de revelaciones sobre nuestra existencia. A veces, seguimos acumulando tareas, promesas, obligaciones, hasta que algo en nuestro interior empieza a desmoronarse. No es visible a ojos externos, pero pesa. Pesa sobre tus hombros, tu respiración, tu sueño. Es como si hubiera una mochila invisible llena de emociones no procesadas, dolores olvidados, fragmentos del inconsciente que seguimos ignorando. Y cuanto más lo dejamos para después, más nos roba este peso nuestra energía vital, la misma que sostiene la claridad, la ligereza y la autenticidad en la vida cotidiana. Hay personas que aprendieron desde pequeños que ponerse a sí mismos en primer lugar es egoísta, que cuidarse es un lujo. Pero Jung nos muestra lo contrario: cuando priorizamos el yo interior, en realidad estamos respetando la existencia en su conjunto. Porque un ser desconectado de sí mismo no puede sostener relaciones sanas, elecciones conscientes o una vida con sentido. La curación comienza en el momento en que nos permitimos detenernos y preguntar: ¿qué necesito ahora? ¿Conoce ese cansancio que aparece de la nada, incluso después de un día aparentemente tranquilo? A menudo proviene de la desconexión de nuestras necesidades emocionales. Cuando ignoramos el inconsciente, no desaparece, se manifiesta a través del cuerpo, a través de patrones repetitivos, a través de emociones fuera de lugar. Por eso, priorizarse es más que una actitud, es una forma de reorganizar la energía interna. Se trata de dar espacio para que la intuición vuelva a susurrar el camino correcto. Nadie enseña esto en la escuela, pero es fundamental aprender a escuchar lo que no se ha dicho. Los silencios, los sutiles malestares, esa sensación de vivir una vida que no es la tuya. Todas estas son señales de que es hora de reducir el ritmo y escucharse a sí mismo. Y cuando hacemos esto con compasión, algo cambia.
El crítico interior comienza a perder fuerza y en su lugar nace la confianza en uno mismo. Es como si un nuevo centro de gravedad comenzara a guiar nuestras decisiones. Y en este movimiento de retorno a uno mismo, descubrimos algo precioso: el peso invisible ya no necesita ser llevado. Se puede entender, sentir, liberar. Es una elección, quizá una de las más importantes, que transforma todo lo que nos rodea. Porque cuando la energía fluye con la verdad, cuando el inconsciente deja de ser un enemigo oculto, la vida responde de otra manera, casi como si hubiera estado esperando este reencuentro todo el tiempo. Llega un momento en que el alma empieza a pedir ligereza. Y luego, inevitablemente, la vida nos invita a dejarlo ir: una relación que ya no resuena, un hábito que agota la energía, una idea sobre quienes deberíamos ser. Dejar ir duele, porque nos enseñaron a retenerlo todo, a no dejar que nada se nos escape. Pero, de hecho, cargar con lo ya ganado es lo que impide la expansión de la conciencia. Es como intentar caminar con los bolsillos llenos de piedras, así no se puede llegar muy lejos. Es natural que, al soltarse, surjan dudas. ¿Qué pasa si estoy cometiendo un error? ¿Y si me arrepiento? Pero la verdad es que dejar ir no se trata de rechazo, sino de liberación. Es confiar en que, cuando hagas espacio, surgirá algo más alineado con tu energía. Y muchas veces lo que aparece es inesperado, sincrónico, casi mágico. Porque la vida responde con precisión a nuestra autenticidad. Elimina lo falso y trae lo verdadero. No todo el mundo entenderá cuando empieces a elegirte a ti mismo. Dirán que has cambiado, que estás distante, que eres demasiado diferente. Y está bien. A veces, crecer es realmente solitario por un tiempo. Pero esta soledad fértil permite un reencuentro con el yo interior. Despeja el campo, revela lo que estaba oculto en el inconsciente y muestra lo que realmente te nutre, no lo que te anestesia. Hay una inmensa libertad al darnos cuenta de que ya no necesitamos cargar con ciertas cargas. Algunos patrones de conducta, por ejemplo, son respuestas emocionales antiguas, vinculadas a la sombra que aún no hemos afrontado. Cuando empezamos a integrarlo, algo cambia en nuestro interior. La energía que antes se utilizaba para mantener la fachada comienza a utilizarse para crear, sentir, elegir. Y eso nos pone en flujo, donde las cosas suceden de manera más fluida. De repente, notas que todo empieza a tener más sentido. Encuentros inesperados, nuevas ideas, caminos que se abren sin esfuerzo. Esta es la actuación de sincronicidad, un resultado directo de la alineación entre el inconsciente y el consciente. Y solo es posible cuando tenemos el coraje de dejar ir lo que ya no nos sirve. Es en esta entrega que la sanación emocional comienza a consolidarse y nuevas verdades comienzan a surgir de adentro hacia afuera. ¿Cuántas veces te has tragado tu tristeza con una sonrisa abierta, pensando que así era más fuerte? La verdad es que muchas emociones que intentamos reprimir no desaparecen, se esconden, creando tensiones invisibles en nuestro interior. Y estas tensiones, con el tiempo, empiezan a manifestarse en forma de ansiedad, cansancio crónico o sensación de vacío. Cuando ignoramos cómo nos sentimos, negamos partes de nuestro ser interior que piden ser vistas. Escuchar las emociones, incluso las más incómodas, es un acto de valentía. La tristeza, la ira, la frustración, ninguna de ellas surge por casualidad. Son pistas que deja el inconsciente, que señalan heridas que aún están abiertas. En lugar de juzgar o evitar estas emociones, podemos aprender a aceptarlas. Porque cuando miramos la sombra con presencia y compasión, deja de dominarnos y empieza a enseñarnos. Ahí está la clave de la integración y, en consecuencia, de la curación. A menudo, solo empezamos a oír lo que sentimos cuando nuestro cuerpo grita. Un dolor de cabeza constante, opresión en el pecho, insomnio persistente. Todo esto puede ser lenguaje emocional.
Es el yo interior tratando de hacerse entender de alguna manera. Y cuando finalmente nos detenemos y prestamos atención, nos damos cuenta de lo desconectados que estábamos. En ese momento, la conciencia se expande y lo que parecía un problema se convierte en un punto de partida para la transformación. Lo más curioso es que, en lugar de debilitarnos, ganamos fuerza cuando entramos en contacto con estas emociones. Porque empezamos a actuar de forma más auténtica, más alineados con nuestra energía real. La confianza en uno mismo nace precisamente de esta escucha interior, de este buceo sin máscaras. Esto es lo que hace que el camino de la curación sea tan poderoso. No depende de nadie, solo de tu voluntad de estar presente en lo que sientes, sin intentar controlarlo o corregirlo. Al hacer esto de manera constante, comenzamos a notar un nuevo ritmo interno. La intuición se agudiza, las elecciones se vuelven más claras y las relaciones se vuelven más genuinas. Las emociones dejan de ser enemigas y se convierten en guías. Y este cambio nos prepara para algo aún más profundo, la comprensión de que la transformación del mundo que nos rodea comienza invariablemente desde dentro. Por la forma en que afrontamos lo que antes nos ocultábamos a nosotros mismos. A veces parece que la vida se empeña en repetir los mismos guiones, con escenarios diferentes, pero con el mismo sentimiento de frustración al final. ¿Alguna vez has sentido esto? Es como si estuviéramos atrapados en un ciclo invisible que no podemos romper. Jung nos recuerda que todo lo que no tomamos conciencia termina gobernando nuestras vidas y a eso lo llamamos destino. Pero lo que llamamos mala suerte o karma puede ser en realidad la sombra que intenta despertarnos. Con cada patrón que se repite, hay una invitación velada a la curación. Ya sea una relación que siempre termina de la misma manera, un bloqueo financiero que nunca se resuelve o una emoción recurrente que vuelve una y otra vez, estos ciclos son reflejos del inconsciente. Cuando estamos dispuestos a investigar, accedemos a recuerdos olvidados, heridas emocionales no curadas, traumas que aún están dando forma a nuestra energía. Y entonces, algo empieza a moverse. Dejar ir no es olvidar. Es aceptar el dolor, aprender de él y luego dejarlo ir. Este movimiento libera una inmensa cantidad de energía que estaba estancada. Y cuando la energía vuelve a circular con fluidez, la realidad también comienza a transformarse. Las elecciones se vuelven más conscientes, la intuición se fortalece y los caminos previamente bloqueados comienzan a abrirse. No por magia, sino por coherencia entre el mundo interno y externo. La verdad es que nadie cambia el destino sin antes cambiarse a sí mismo. Y esto requiere una mirada honesta hacia adentro, sin culpas, sin juicios. Solo con presencia y compasión. A medida que dejamos de lado los viejos condicionamientos, surge un espacio para la individuación, ese proceso en el que nos convertimos en quienes realmente somos. Y en ese punto, lo que antes parecía confuso empieza a tener sentido, porque proviene de un lugar de verdad. Es como si el universo respondiera a nuestra nueva frecuencia. Aparecen diferentes personas, surgen oportunidades inusuales y la vida comienza a sincronizarse con lo que nos estamos convirtiendo. Pero todo esto solo es posible cuando tenemos el coraje de afrontar el equipaje que llevamos y hacer las paces con él. Es en este proceso silencioso donde el crítico interior pierde fuerza y la confianza en uno mismo echa raíces más profundas. Hay una voz interior que a menudo habla más fuerte que todas las demás. Una voz que juzga, que cuestiona cada paso, que te dice que no eres lo suficientemente bueno. Esta es la crítica interior, un reflejo de todas las veces que hemos sido disminuidos, ignorados o exigidos demasiado. Nace de la desconexión con el yo interior, se alimenta de la represión emocional y crece cuando nos alejamos de nuestra autenticidad. ¿Y lo peor? Creemos en él. El problema es no tener esa voz. Existe en todos nosotros. El problema es cuando gobierna nuestras vidas, impidiéndonos experimentar, intentar, ser quienes somos.
Muchas de nuestras inseguridades no provienen de algo que falló en el presente, sino de viejas heridas emocionales que nunca fueron atendidas. Estas heridas se esconden en las sombras, dando forma a nuestra percepción de nosotros mismos. Y cuanto más ignorados, más poder tienen sobre nuestra energía. Empezar a transformar esa voz no requiere fuerza, requiere bondad. Es casi contradictorio, porque nos han enseñado a luchar contra lo que sentimos. Pero aquí la invitación es otra, escuchar con compasión. El crítico interior, en el fondo, solo quiere protegernos del dolor. Aprendió a ser duro porque el mundo era duro. Pero cuando abrazamos este aspecto con presencia y empatía, comienza a disolverse. Y, en su lugar, nace una nueva voz, más verdadera, más intuitiva. Esta nueva voz habla desde dentro, con valentía y sensibilidad. Ella susurra cuando tenemos dudas, guía cuando el miedo intenta dominar y nos recuerda que la perfección no es un requisito previo para vivir con conciencia. La confianza en uno mismo surge de este intercambio interno, donde dejamos de lado viejos juicios y comenzamos a escucharnos a nosotros mismos con autenticidad. Es en este espacio donde se reconfigura la energía y nuestras elecciones ya no se basan en el miedo. Poco a poco nos damos cuenta de que somos más que los traumas que cargamos. Esa individuación no depende de agradar a los demás, sino de honrar lo que somos. Y cuando la confianza en uno mismo se fortalece, sucede algo curioso, la intuición se vuelve más clara, más presente. Como si el inconsciente dejara de ser un laberinto y se convirtiera en un mapa. Un mapa que nos lleva, con ligereza, al siguiente paso del viaje. Hay días en los que nos sentimos perdidos, a pesar de que estemos rodeados de personas, metas y rutinas. Parece que falta algo esencial, una conexión con nuestra esencia. Este es el llamado de la individuación. Pero no nos equivoquemos. Este camino no cuenta con señales que indiquen la dirección. Es tortuoso, lleno de curvas inesperadas, porque implica romper con las expectativas externas y afrontar los propios laberintos internos. Y eso, amigo mío, requiere coraje. La mayor resistencia nunca viene del exterior. Vive dentro de nosotros, en esa parte que teme lo nuevo, que prefiere el consuelo conocido, aunque duela. Salir de este ciclo exige desapego de viejos roles, creencias e identidades. Y todo esto duele. Porque nos hemos acostumbrado a la idea de quienes deberíamos ser y no a la libertad de ser quienes realmente somos. La individuación se enfrenta exactamente a eso, la ilusión de control. En este proceso, la sombra no desaparece, se revela. Saca a la superficie emociones olvidadas, patrones heredados, fragmentos del inconsciente que aún influyen en nuestros pasos. Pero en lugar de huir de él, la invitación es a integrarse. Cuando aceptamos que somos luz y oscuridad, conciencia e impulso, miedo y deseo, hacemos espacio para que florezca la autenticidad. Y entonces, lo que parecía confuso empieza a tener sentido de adentro hacia afuera. Por supuesto, no siempre será fácil. A veces dudamos de nosotros mismos, tropezamos, queremos volver a nuestra zona de confort. Y eso está bien. Lo importante es recordar que la transformación no ocurre en línea recta. Viene en espirales, en ciclos. Cada otoño puede ser una experiencia de aprendizaje. Cada reencuentro con el yo interior fortalece la confianza en uno mismo. Así es como cambia la energía, cuando dejamos de resistirnos al proceso y empezamos a fluir con él. Y cuanto más te permites ser, más se manifiesta la intuición. Como un susurro en medio del caos, señala el siguiente paso. No con garantías, pero sí con presencia. Y ahí es donde reside la verdadera libertad, vivir en coherencia con quien eres, aunque el mundo todavía no te entienda. Porque la individuación no se trata de encajar, sino de integrar. Y esto nos lleva naturalmente a confiar en una inteligencia más sutil, la que viene de dentro.
¿Alguna vez has tenido ese momento en el que una idea parecía surgir de la nada, pero te parecía tan correcta como si fuera una verdad profunda e irrefutable? Esto es la intuición, la voz silenciosa del inconsciente que nos guía, muchas veces sin explicación lógica. Es el lenguaje del alma, ese sentimiento de que, en el fondo, sabemos el rumbo a seguir, aún sin tener todas las respuestas. Pero confiar en ella es un gran desafío para muchos de nosotros. En la sociedad en la que vivimos, a menudo se nos enseña a valorar la razón y la lógica por encima de lo que no podemos ver ni tocar. La intuición, a su vez, desafía esta visión limitada, invitándonos a confiar en algo más sutil pero igualmente poderoso. Y esto requiere valentía, porque seguir el fluir de la intuición no siempre va en contra de las convenciones, sino contra el miedo a lo desconocido. Cuando eliges escuchar tu intuición, estás, en efecto, realizando un acto de rebelión contra las normas impuestas por el mundo exterior. Confiar en la intuición es también un acto de amor propio, porque significa que estamos dispuestos a escuchar nuestra voz interior, en lugar de seguir ciegamente las expectativas de los demás. Esto nos permite vivir con mayor claridad porque, en lugar de quedarnos atrapados en una mentalidad controladora, comenzamos a fluir con las señales de nuestro inconsciente. Y a partir de entonces, las elecciones se vuelven más naturales, más alineadas con nuestra verdadera esencia, sin la presión de buscar validación externa. Pero confiar en tu intuición requiere práctica. A menudo va en contra de nuestra lógica inmediata o en contra de lo que otros dicen que es el mejor camino. Esto puede generar inseguridad, por eso muchos dudamos de esta voz interior. Pero cuando nos permitimos vivir auténticamente, nos damos cuenta de que la intuición siempre es más precisa de lo que nuestra mente racional nos haría creer. A ella no le preocupan los resultados, solo quiere guiarnos hacia algo más grande, más alineado con nuestro viaje. Con el tiempo, empiezas a darte cuenta de que seguir tu intuición es una forma de conectar los extremos del inconsciente con la conciencia, y esto crea un camino de vida más coherente, más satisfactorio y, sobre todo, más veraz. A medida que confías en esta guía interior, la energía comienza a moverse más claramente, como si todo conspirara a tu favor. Entonces, la intuición se convierte no solo en una herramienta, sino en la clave para vivir en armonía con su propósito más profundo. ¿Cuántas veces te has sentido culpable o triste por algo que no funcionó, o por algo que podrías haber hecho diferente? La culpa y la tristeza son dos de las emociones que tendemos a evitar, como si fueran signos de debilidad. Pero, de hecho, son mensajeros. Traen información esencial sobre lo que necesita ser sanado o transformado. Si sabes escuchar, estas emociones pueden ser herramientas poderosas para el autoconocimiento y la curación. La culpa muchas veces surge de un espacio en el que sentimos que hemos fallado en algo, que no hemos cumplido con una expectativa, ya sea nuestra o de los demás. Pero si te paras a reflexionar verás que no es necesario verlo como algo negativo. Nos señala dónde debemos ajustar algo en nuestro comportamiento o elecciones. Cuando dejamos que la culpa nos domine, se vuelve paralizante, pero cuando la usamos como guía, nos dirige hacia el crecimiento. Y eso es un regalo. La tristeza, a su vez, tiene una profunda conexión con nuestra sombra. Surge cuando nos sentimos desconectados de algo esencial en nuestras vidas, una pérdida, una expectativa incumplida, un sentimiento de vacío. En lugar de ocultar o negar la tristeza, es importante darle espacio. Porque cuando damos la bienvenida a la tristeza, permitimos que nos muestre lo que realmente importa, lo que necesita ser sanado e integrado. Y en lugar de hundirnos en ella, podemos utilizar la tristeza para renovar nuestra energía emocional, para dejar ir lo que ya no nos sirve. Poner límites es la forma más directa de respetar nuestras emociones. Al aprender a decir no cuando es necesario, o al establecer un espacio saludable entre usted y las personas o situaciones que lo agotan, comienza a crear un espacio de equilibrio emocional.
Muchas veces no es que las emociones sean malas, sino que la falta de límites nos impide vivir de forma equilibrada. Poner estos límites es un acto de amor propio porque significa reconocer y respetar las propias necesidades. Cuando comienzas a enseñar a los demás cómo tratarte, con respeto por tus límites emocionales, creas un ambiente saludable y armonioso tanto para ti como para quienes te rodean. Las emociones dejan de ser villanas y se convierten en aliadas para construir una vida más auténtica y alineada con lo que realmente necesitas. Y al hacerlo, te vuelves más presente, más consciente y más en paz contigo mismo. Entonces, ¿qué sientes ahora? Quizás, a lo largo de este video, te reconociste en diversas situaciones y reflexiones. La verdad es que la sanación y la transformación comienzan dentro de nosotros, en el coraje de priorizarnos y enfrentar las partes de nosotros que tenemos miedo de mirar. No importa cuán desafiante sea el camino, lo que realmente importa es la voluntad de seguir adelante, incluso sin saber exactamente lo que viene después. Cuando nos permitimos ser auténticos y escuchar los mensajes que traen nuestras emociones, creamos un espacio de autoconfianza y libertad interior. Y recuerda, no existe una fórmula mágica, pero el simple hecho de iniciar este viaje es un gran paso. Por eso, si te sentiste conmovido por todo lo que aquí dijimos, te invito a suscribirte al canal, activar las notificaciones y compartir tus propias reflexiones en los comentarios. Sigamos juntos en este viaje de autoconocimiento y expansión de conciencia. Hasta el próximo video.